Buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Isabel Pivaque del área de Lengua y Literatura. El tema que hablaremos el día de hoy será sobre los géneros literarios, donde haremos énfasis en lo que es el género lírico, también tenemos el género dramático y el género narrativo. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son una agrupación de obras que tienen algún parecido en su contenido y en su forma. Muestran una visión íntima del personal del ser humano, ¿no es cierto? Dentro de los tipos de géneros, de estos tipos de géneros tenemos el género lírico, el género narrativo y también tenemos el género dramático. El género lírico agrupa las obras literarias que muestran los sentimientos propios del autor y su sensibilidad por los seres que los rodean. En la lírica, el lenguaje realiza una tarea estética y esa es su función, donde se expresan sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimos y vivencias. Dentro de las características del género lírico tenemos el autor de texto lírico tiene una libertad de escoger los motivos sobre los cuales quiere escribir. Se siente motivado al momento de escribir sus obras literarias. Pueden ser escritos en versos o en prosas. En la lírica el verdadero protagonista es el poeta. La lírica, tanto para escribirla o leerla, necesita personas sensibles. De esta forma puede transmitir todos sus sentimientos. ¿Cuáles son los elementos del género lírico? Dentro de esta obra literaria predomina la expresión del sentimiento del hablante. Las obras líricas tienen una diferencia en la forma que están escritas y al hacerlo, el poeta puede utilizar versos como prosas. Nosotros al momento de hablar de prosa, estamos hablando de la forma habitual de escribir. Se escribe ocupando todo el renglón, los enunciados se disponen de forma continua, no poseen un ritmo especial, las oraciones no tienen el mismo número de sílabas y los enunciados se distribuyen en párrafos. Si hablamos del verso, forma especial de expresarse, se escribe en una serie de unidades llamadas verso. Cada verso ocupa una línea independiente, posee un ritmo y musicalidad que consiguen a través de la repetición de determinados elementos y los versos se distribuyen en estrofa. Entonces nosotros al momento de hablar de la prosa es una forma natural que utilizamos el lenguaje, ya sea oral o escrito, al momento de expresar nuestras ideas. Y si hablamos de los versos, son las líricas que forman el poeta, su lenguaje está continuo y sujeta a una medida de ritmo, ¿sí? Esos son los elementos del género lírico. Si hablamos del género lírico, este se clasifica en oda, sátira, madrigal, epigrama, canción e himno. Al momento nosotros hablar de oda, es un poema estrófico de temática variada, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de sátira, es un poema de concentura humorística de conductas morales. Al momento de nosotros hablar de madrigal, este es un poema breve de tema amoroso. El epigrama es un poema muy breve de tipo satírico burlesco. La canción es un poema de amor breve de origen. Y el himno es un poema solemne que expresa sentimientos colectivos. Dentro del género lírico tenemos todos estos géneros en su clasificación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del madrigal, que es una composición breve en el cual el hablante expresa un sentimiento amoroso delicado. Por favor, la señorita Narváez me ayuda leyendo este poema. Por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería, por tus ojos verdes en el que
en lo que fugaz brillar suele a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, conjuro eficaz yo me salvaría. Amado Nervo Madrigal. Como pueden ustedes darse cuenta, un verso es el conjunto de palabras que se unen siguiendo un mismo ritmo. Si hablamos de estrofa, es el conjunto de versos que se unen en un mismo párrafo y esto ayuda a organizar la estructura de texto. Al hablar nosotros de estrofas, donde encontramos un texto literario, estaríamos hablando de un poema. Vamos a hablar también del género narrativo. Si hablamos de género narrativo, estos agrupan unas obras literarias que narran historias reales o imaginarias. Esto se puede contar de igual forma, el narrador puede contarla en forma de prosa o verso, una historia real, ¿no es cierto? Donde va a haber la acción de varios personajes. Dentro de sus características cuentan un acontecimiento imaginario, ocurre en un espacio, hay participación de varios personajes que realizan una acción. Hay acciones de personajes narradas transcurridas en un tiempo. Estas son las características del género narrativo, donde en el género narrativo se puede clasificar en epopeya, leyenda, cuento, novela, romance o poema épico. Si hablamos nosotros de epopeya, estamos hablando de un poema narrativo clásico. Leyenda es a partir de un hecho histórico que elabora un relato de ficción en el que predomina la expresión de lo maravilloso. Nosotros al hablar del cuento estamos hablando de un relato breve, condensado en una acción imaginaria. ¿No es cierto? Al momento de nosotros redactar un cuento, la leyenda es un hecho histórico que se elabora y se relata la ficción que predomina la expresión de lo maravilloso. El romance es un fragmento de cantares de gestas y un poema épico es un poema narrativo de la Edad Media. A continuación aquí les he puesto un pequeño ejemplo de un género narrativo donde tenemos un cuento. Por favor, el señor Alexander me ayuda leyendo. A ver, licenciada, tenemos la letra. No alcanza a Y una visualizar. vez había una niña que llamaba Violeta que se fue a comprar un vestido montada en un avión. Una vaca que iba. Licenciada, no viene imagen, no se visualiza bien, viendo las Ya, letras. listo, yo le ayudo, no se preocupen. Una vez una niña que llamaba Violeta que se fue a comprar un vestido montado en un avión. Una vaca que iba volando y pesaba mucho y se cayó encima del avión. Y Violeta tenía un paracaídas y una mochila se tiró. Luego fue para abajo volando y su paracaídas cayó encima de un vagón de tren. Iba por la vía. Violeta entró por la ventana y se tomó un vaso de vino que había allí. Le entró sueño con el vino y se durmió. Entonces se manchó de nuevo su vestido. Como ustedes pueden darse cuenta, este es un pequeño cuento, ¿no es cierto? Donde está narrando lo imaginario, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver el siguiente género, que es el género dramático. Es aquel que presenta un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El fin de una obra de género dramático aún puede ser leída y su expresión es en un escenario ante los espectadores. Este sería uno de los géneros literarios, como es el género dramático. Dentro de sus características tiene una combinación de elementos objetivos y subjetivos. La vida ofrece los temas que son representados, tiene un sentido social y su mensaje busca llegar a un público determinado. Este utiliza una significación para la acción, puede ser real o imaginaria, generalmente tiene una forma dialogada. Dentro del género dramático tenemos los géneros mayores y los géneros menores. Dentro de los géneros mayores tenemos la tragedia, comedia y drama.
Dentro de los géneros menores tenemos la ópera y zarzuelas. Si estuviéramos hablando de lo que es la tragedia, son héroes que sostienen una lucha con el destino. Si hablamos de comedia, tienen una escenificación de conflictos de la vida cotidiana, y el drama en un entretenimiento de los personajes con su destino. La ópera es una obra escénica completamente cantada, y la zarzuela es una obra escénica que incluye partes cantadas y partes declamadas. Vamos a hablar un poco más del teatro, donde surge en la antigua Grecia. Delfi fue uno de los primeros motivadores a que este género sobresaliera, y su gran idea fue separar a los personajes principales del resto del coro que entonaban las alabanzas, permitiendo que los personajes hablaran y el coro respondiera. De esta forma se dio inicio al diálogo del teatro, donde hacían sus presentaciones los dioses y los poderes con seres superiores a los humanos, utilizando coturnos. Los coturnos eran unos zapatos con unas plataformas inmensas, utilizaban también inmensos peinados y máscaras con megáfonos para sus presentaciones. Dentro de los géneros tenemos la comedia, que es un género que hace una dramatización con los personajes y se ven enfrentados en dificultades cotidianas, motivados por sus propios defectos hacia desenlaces felices, donde hacen énfasis de la debilidad humana. Entonces la comedia en sí se enfoca a realizar este tipo de escenario donde vamos a presentar la vida cotidiana de todos nosotros, de los seres humanos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la comedia. Por favor, para que presten atención. Y la propiedad comunicativa nos dice que el orden de los factores no altera. Llevas horas sentado frente a esa computadora. De hecho, es lo único que haces últimamente. Levantarte, darte un baño y encender esa maldita máquina. Hasta que todos los demás estamos dormidos. ¿Por qué no sales a dar la vuelta o algo? Madre, ¿en serio te estás quejando por el hecho de que prefiera mantenerme en un ambiente seguro, el cual es mi hogar, en lugar de salir a la calle, ser asesinado o posiblemente ser inducido al mundo de las drogas? ¿Sí no has visto cómo ha subido el índice de inseguridad en el país? Soy prácticamente el adolescente que menos problemas les da a sus padres. No intentas pasarte de listo con toda tu hablación ingeniosa, que soy tu madre y no uno de tus amigos a los que quieres impresionar. Obviamente, aprecio que nos hayas facilitado a tu padre y a mí esta etapa adolescente y no nos hayas hecho dramas estúpidos como cualquier otro niño de tu edad. Pero discúlpame, si quiero que mi hijo salga a dar la vuelta, a tomar un poco de aire. Voy a la escuela. Ese es todo el tiempo de libre que necesito. Son casi 7 horas de sol, nubes, risas y muchachos con dramas estúpidos. No salgas a divertirte si no quieres. No le escucho porque desactivó su árbol. Sí, ahora sí le escucho. ¿Cómo va? ¿Sí me escucho? Ya, eso vamos a hablar ahorita. Ya llegamos a la jerarquía. Hijo, ¿no quieres tener amigos? Salir a divertirte con ellos. Nosotros tengamos dirección. Amigos, Primero que vamos a resolver. Después de las explicaciones. Vamos a ahogar un poco. Si no fuera por el pase de vista, él me olvidaría de fin de semana. Sí, ahora sí puedes. Tu padre y yo tenemos amigos que conocimos desde que teníamos tu edad. Amigos, que al primer dice que van a necesitar una historia y posiblemente no responden. ¡Oye! Eso no es necesario. Necesario, pero cierto. No salgas a divertirte si no quieres. Vuélvete ermitaño si lo deseas. Pero quiero que uses menos ese tiempo en tu computadora. La cuenta de luz está llegando carísima y no podemos seguir pagando por tu vicio. No,
no sé qué parte hace, sino es, hasta tiene campamentos de rehabilitación. ¿En serio? Bien. Quiero que pagues esa computadora y me ayudes a hacer el quehacer antes de que llegue tu padre. No, ahora estaba viendo una película. Ok, pero después no quiero que vuelvas a encender esa máquina. Sí. Está dividiendo esto. Vamos a trabajar con este primero. Como aquí no hay nada que notificar, no hay nada que hacer, únicamente se lo va a pasar con el mismo signo. Como ustedes pudieron darse cuenta, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la comedia, donde hace énfasis la significación a lo que sería la vida cotidiana, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver otro subgénero dentro de lo que sería el género dramático, donde tenemos lo que es la tragedia. Cuentan los hechos y problemas, desaventuras de los héroes, de los personajes, de secciones, y sus conflictos dejan ver el destino, la fuerza, la determinación de los grandes personajes que enfrentándose consiguen convertirse en un modelo extraordinario de cualidades. Este es un modelo diferente del género dramático, a diferencia de la comedia. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo, por favor presten atención. Un cordial saludo. Hoy les traigo un tema de gran importancia en el mundo literario. Origina el teatro y por ende la tragedia en la cultura griega. Sin más, espero de todo corazón que disfruten el video. Para entender en qué punto de la historia se ubica la tragedia griega, tenemos que recordar que la literatura en Grecia se divide en tres etapas: la etapa jónica o arcaica, en la que destaca la épica con Homero; la etapa ática o clásica, en la que destaca la tragedia, que es el tema que abordaremos hoy; y la etapa helenística y grecorromana, en la que se encontrarán escritores como Horacio, Ovidio o Virgilio. Bien, la tragedia griega surgió de los ditirambos, que eran cantos que se realizaban en un escenario para honrar a Dionisio, quien es el dios de la fertilidad y el vino. La palabra tragedia precisamente significa canto de los machos cabríos. En ese sentido, los machos cabríos eran los animales ofrecidos como premio a la representación, además de que los personajes en estos cantos también tenían una vestimenta parecida a este animal. Otro punto importante es su configuración. Además del protagonista se encontraban los coreutas, quienes cantaban alrededor del héroe; el corifeo, quienes son los que dirigían la obra; y los coregas, quienes eran ciudadanos ricos que cubrían todos los gastos de la escenificación. En primer lugar, tuvo como fin a la catarsis, que según Aristóteles fue una especie de purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. En palabras simples, los griegos creían que mediante la belleza que expresaban sus representaciones podían alcanzar la limpieza de su alma, por decirlo de alguna forma. En segundo lugar, se excluyó a la mujer en las escenificaciones. Si por algún motivo la obra tenía como personaje a una mujer, en la escena era interpretada por un hombre. Esto responde a la cultura patriarcal y al papel limitado que cumplía la mujer en la antigua Grecia. Justamente Aristóteles decía que la tragedia griega era mímesis, es decir, imitación de la realidad. En tercer lugar, incorporó una concepción fatalista de la vida. Fue fundamental la noción de destino inevitable al que el héroe debe enfrentar sabiendo que habrá de sucumbir catastróficamente. En ese sentido, el héroe de la tragedia siempre era un noble, y en esta lucha precisamente es que adquiere dignidad y grandeza. Por último, no se representaron escenas violentas. En la tragedia griega el terror no se mostraba, solo se sugería. Los tres dramaturgos trágicos de la Grecia clásica fueron Esquilo, autor de Orestiada; Sófocles, autor de Edipo Rey; y Eurípides, quien escribió Las Bacantes y Medea. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, Como ustedes pudieron apreciar, mis estimados, la tragedia es muy diferente a la comedia, ¿no es cierto? Donde se hace énfasis la escenificación, donde hay una lucha entre héroes, ¿no es cierto? Dioses, y nos lleva a la antigua Grecia. A continuación, dentro de los elementos teatrales tenemos lo que es el director, los actores, libreto, acción y escenario.
Si hablamos de director, él es el encargado de la producción, es el que hace la puesta en escena. Si hablamos de los actores, son los encargados de interpretar los personajes. Libreto o guión es el escrito que contiene la historia. De esta forma, los personajes hacen su representación, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la acción, es la significación del teatro que se expresa a través de los antagonistas. Y el escenario es el espacio destinado a la presentación de las artes escénicas. Entonces estaríamos hablando de los que son los elementos teatrales. Dentro de la estructura de un teatro tenemos, también conocidos como guión libreto, tiene un objetivo expresar por escrito las escenificaciones necesarias para la representación teatral de una historia. Dentro del teatro consta de dos estructuras. Tenemos la estructura externa y la estructura interna. La externa hace referencia a los elementos que describen el desarrollo de la acción, donde tenemos lo que son los monólogos, la escena, tenemos lo que son las acotaciones y los actos. Si hablamos de los monólogos, son las palabras que los personajes van a decir dentro de la escena. La escena está formada por los actos cuando hacen sus entradas y salidas los personajes dentro del escenario. Las acotaciones son las instrucciones que el dramaturgo necesita comunicar a los distintos personajes y se escriben dentro del libreto de forma cursiva. Utilizan también lo que son paréntesis para distinguir del resto del parlamento. Si hablamos de los actos, es una secuencia dividida en la obra. Se distinguen por la caída del telón y la forma que apagan las luces del escenario. Esto quiere decir que corresponde al inicio, al desarrollo y al desenlace dentro de la escenificación. Dentro de la estructura interna estaríamos hablando a los aspectos que relevan la postura del autor o la autora y sus intereses escénicos, éticos, políticos. Dentro de ellos tenemos lo que es el tema, la acción, tiempo, conflicto y el trama. Al momento de hablar del tema, es la temática de la que vamos a poner el tema central predominante. La acción es el argumento donde se desenvuelve el teatro y utilizan diferentes elementos para provocar un cambio dentro de este tipo de acción. El tiempo es el tiempo donde se está transcurriendo el drama, en la época que ocurre la acción. Si hablamos del conflicto, esto es dentro de los personajes que se asocian, los sentimientos pueden ser opuestos, y el trama es la relación de los acontecimientos que se llevan a conocer gracias a la acción de los personajes. Eso es dentro de lo que podemos hacer énfasis en lo que es el género dramático. ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes, en relación a los géneros que hemos visto el día de hoy? Mis estimados estudiantes, ¿alguna pregunta dentro de los géneros que hemos visto el día de hoy, por favor? Dice no, ninguna. Ninguna. Señorita Narváez. No, Listen, no. El señor Alexander, por favor. Señor Alexander, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna. No, mis estimados estudiantes, a mí sí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia dentro del género dramático, lo que es la comedia y la tragedia? ¿Quién de ustedes me podría ayudar con esta pregunta, por favor? Señorita Narváez, si me ayuda haciendo una referencia dentro de la diferencia en el género dramático, el subgénero, lo que es la comedia y lo que sería la tragedia. Bueno, yo les voy a contestar la pregunta. Cuando nosotros hablamos de la comedia, estamos hablando de una escenificación de la vida cotidiana, a diferencia de la tragedia, que es
esto sostiene la tragedia sostiene una lucha con el destino, ¿no es cierto? Que estaríamos hablando de una lucha entre dioses, ¿no es cierto? Entonces, esta puede ser de una significación ficticia, ¿no es cierto? Bueno, como conocimiento general, independientemente del tema que hemos visto el día de hoy, les voy a dar una regla ortográfica, que es de conocimiento para todos los estudiantes. Son las normas que regulan la escritura de las palabras. Vamos a ver el día de hoy lo que es el uso de la M. Nunca se introduce N antes de B o P. Es importante tener esta regla ortográfica. En el caso, vamos a sustituirla por la letra M. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde dice embaucar o empezar. Entonces tenemos que tener claro el uso de la M al momento de nosotros realizar nuestras tareas o elaborar un texto, ¿no es cierto? Aquí les tengo otros ejemplos donde tenemos el uso de la M antes de la B. A continuación les voy a leer los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos hombre, tambor, sombra, bombilla, también. Al igual aplica el uso de la M antes de la P. Aquí tengo unos pequeños ejemplos. Campana, comprar, trompeta, compartir, campo. Entonces tenemos que tener claro, al momento que escribimos, tenemos que anteponer la M antes va de la P y la B. El uso de la N, sin embargo, se utiliza cuando vamos a utilizar con la letra V. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, enviar o envase. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos, envidia, envase, envío, inventor, convento, invertebrado, desenvolver, tranvía. Entonces, mis estimados estudiantes, tenemos que tener claro, cuando nosotros vamos a escribir una palabra que antepone la letra B o la letra P, debemos utilizar la letra M. Y si vamos a utilizar una palabra que lleve la letra V, tenemos que anteponer la letra M. Me gustaría que cada uno de ustedes me den un pequeño ejemplo de esta regla ortográfica. Por favor, señorita Angie, si me ayuda con el uso de la M. Un ejemplo. No se dice. Si yo digo bombero, ¿estoy utilizando la letra M o la letra N? Dice con M. Muy bien, Con M. eso. Bombero. Se antepone la letra M. Señorita Narváez, denme un ejemplo para utilizar el uso de la letra N. Por favor. Bomba. El uso de la N antes de la V. No. No tiene ningún ejemplo. ¿De cuál? Si vamos a hacer el uso de la N, quiero que me dé un pequeño ejemplo. La N se utiliza antes de la letra V. Envolver. Muy bien, exacto. Tenemos que tener claro, al momento de nosotros utilizar el uso de la M y el uso de la N, tenemos que tener claro, el uso de la M se antepone antes de la B o P y el uso de la N se antepone antes de la letra V. Entonces, eso ha sido como una regla general ortográfica que les he compartido el día de hoy en relación a la clase del día de hoy. Entonces, mis estimados estudiantes, si tienen alguna duda e inquietud, por favor, para que me la hagan saber. Señorita Angie, señorita Ana, ¿tienen alguna inquietud o alguna duda? Sino para dar por terminada la clase del día de hoy. Dice, Dígame. yo no tengo ninguna. Sí, entendí un poco. Ya, listo, mi estimada. ¿Y señorita Narváez, usted? No, parece que no.
Ya. Listo, mis estimados. Si tienen alguna duda, inquietud al desarrollar las actividades, por favor, se pueden contactar conmigo al WhatsApp de la institución para ayudarles a despejar sus dudas e inquietudes. De mi parte, que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Bien.